es radiación. Para lo cual vamos a explicar esta información que aquí mismo ya la tenemos compartida en la carpeta que tenemos destinada para los apuntes y archivos que les voy a ir agregando. Tenemos esta información en PDF. Permítanme nada más. Ok. Miércoles, jueves. Mañana tenemos clase de 10 a 11:30, ¿es correcto? Sí, profe. Ok, entonces de favor recuérdenme mañana que vamos a aprovechar una hora de clase de las 10 a las 11. A las 11 tengo aquí una notificación de una titulación en línea con unos de sus compañeros que egresan y ya se titulan. Y bueno, hay que estar en ese jurado para que mañana, si de favor me recuerden que a las 10, de 10 a 11, nuestra hora de clase, y la última media hora la voy a interrumpir para poder atender esta titulación. ¿De acuerdo? Profe. Muy bien. La del viernes no hay problema, esas que están en el viernes no nos afectan, no tenemos clase el viernes, pero bueno, la de mañana sí voy a sacrificar media hora. Bueno, ahora sí. Dicho lo anterior, pasamos al tema de lo que es radiación. Recordemos que el tercer mecanismo, para lo que viene siendo transferencia de calor, está citado como el modo o mecanismo de radiación, y para el cual mencioné al inicio que sería uno de los tres mecanismos que nos permiten evaluar la transferencia de calor en un sistema. Para este mecanismo de transferencia de calor, podemos ver que ahora la fórmula que aplica o la ley que va a estar presente es la ley de Stefan-Boltzmann. Ya no es la de Fourier ni la de ley de enfriamiento de Newton, sino que ahora va a ser esta ley de Stefan-Boltzmann aplicada a radiación, donde podemos ver en la ecuación 1.6 que Stefan-Boltzmann analiza este fenómeno mecanismo de transferencia de calor y plantea su primer ley de cierta manera analizando el fenómeno. Por lo tanto, el flujo de energía específico por radiación Q subíndice R va a ser igual a la constante de Stefan-Boltzmann por una temperatura de la superficie que irradia esa energía calorífica, ¿sí?, elevada a la cuarta. A partir de ese momento tenemos, ¿sí?, lo que Stefan-Boltzmann maneja como la ley empírica fenomenológica, que para él fue la primer fórmula que plantea para poder analizar lo que es la radiación. Efectivamente, le asigna valores donde podemos observar que a esta constante de Stefan-Boltzmann le asigna un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta. La superficie mencionada es llamada también radiador ideal o cuerpo negro. Como lo vemos en la figura, este sería la placa o cuerpo negro que en su momento es conocido como radiador ideal, ¿sí?, que transfiere un flujo de calor específico por radiación. También podemos observar que está transfiriendo un flujo de calor, ¿sí?, específico por convección. El que nos interesa es la radiación, que ahorita estamos platicando, y que para nosotros es importante, ¿sí?, tocante a este tema. Los tres mecanismos son importantes, pero ahorita estamos con este tema, y por lo tanto, ¿sí?, plantea una segunda fórmula, ¿sí?, pero un poquito más detallada, o yo diría que más precisa.
donde podemos observar que agrega la emisividad, ¿sí?, que irradia esa energía calorífica, producto de que no todos los materiales son buenos conductores de calor y que sus propiedades físicas de cada material son diferentes, de tal manera que es necesario agregar la emisividad de material a su fórmula, y aquí es donde ya nos plantea la ecuación 1.7, que nos dice que el flujo de calor específico por radiación va a ser igual a la emisividad del material multiplicada por la constante de Stefan Boltzmann y multiplicada por la temperatura de la superficie elevada a la cuarta. Y aquí podemos observar en la figura 1.6 el intercambio de radiación entre una superficie y sus alrededores. En su mismo análisis y estudio, posteriormente se da cuenta y se percata que la radiación puede ser controlada, puede ser dosificada, ¿sí? Y eso permite que desarrolle otra ecuación que en su momento, ¿sí?, es producto de esta anterior, de la 1.7, pero un poquito ya mejor y más completa, donde podemos observar que la ecuación 1.8, ¿sí?, nos indica que el flujo de calor, ahora sí total, por radiación, va a ser igual a la emisividad multiplicada por el área, ¿sí?, multiplicada por la constante de Stefan Boltzmann, y ese producto que resulte multiplicado por la diferencia de estas dos temperaturas elevadas a la cuarta, la temperatura de la superficie que irradia ese calor elevada a la cuarta, ¿sí?, que es este cuerpo negro o conocido como radiador ideal, ¿sí?, menos la temperatura de los alrededores, donde estamos controlando esa radiación T subíndice A elevada a la cuarta. En Profe, ese momento, te escucho, ¿qué pasó? Perdón, una pregunta, es que no me quedó claro qué es la emisividad. La emisividad es una propiedad, aquí te aparece donde emisividad es una propiedad radiactiva de la superficie, ¿sí?, llamada emisividad. Esta propiedad indica la eficiencia de emisión de una superficie dada comparada con un radiador ideal. La emisividad es para los materiales un valor que se asigna como una propiedad debido a que sus propiedades físicas son diferentes. Si hablamos del acero, tiene propiedades físicas diferentes al cobre o al aluminio, pero estos materiales en su momento pueden emitir o liberar una energía calorífica, pero que va a ser diferente debido a sus propiedades físicas. Su emisividad de radiación es diferente, aunque sea la misma placa, ¿sí?, rectangular, con las mismas dimensiones, pero si tú la tienes en su momento de acero, va a ser diferente con la del cobre o con la de bronce o de algún otro material. ¿De acuerdo? Entonces es como la capacidad que tienen para emitir calor en forma de radiación, es que tan bien exactamente, para permitir la liberación de esa energía que en su momento es una energía calorífica que se está transfiriendo por medio de esa placa o de esa pieza o de ese cuerpo negro o radiador ideal. Y entonces ese cuerpo negro entonces tiene más emisividad que todos. No, aquí hablamos de cuerpo negro, a esta placa que vemos aquí en la superficie de la figura, pero que para nosotros esta va a ser la pieza que en su momento va a estar liberando un flujo de energía, ¿sí?, por radiación y por convección, ¿sí?, y por conducción en todo el espesor de esta pieza o de esta placa rectangular. Pero por radiación, recordemos que se va a involucrar para calcular el flujo de calor específico o total por radiación. Necesitamos conocer, ¿sí?, la emisividad del material y nos iremos a tablas para identificar que la emisividad de ese material
puede andar oscilando por los regulares de 0.8, 0.81, 0.82, dependiendo del material que estemos evaluando. Y ese valor se lo agregaremos a la ecuación de la ley de Stefan-Boltzmann para calcular con la ecuación 1.8 la cantidad de calor total por radiación, ¿sí?, que se emite a través de esa pieza, ¿sí?, conociendo, lógico, estos valores, la temperatura, monitoreando la temperatura en la superficie de este cuerpo negro, monitoreando la temperatura de los alrededores, debido a que ya es una radiación controlada, ¿sí?, T de los alrededores, que está siendo dosificada, lógico, esas temperaturas elevadas a la cuarta, y conociendo el área de transferencia de calor, ¿sí?, que se está evaluando por radiación. ¿Queda clara esa pregunta? ¿Contesto tu pregunta? Sí, profe, gracias. De nada. Muy bien, ¿podemos seguir? Perfecto. De la misma manera, como tenemos en las ecuaciones anteriores de Fourier y de enfriamiento de Newton, para nosotros va a estar presente una constante por radiación, H subíndice R, donde podemos observar en el texto que H subíndice R para nosotros, ¿sí?, aquí la tengo, ¿sí?, va a ser la constante que vamos a involucrar o a incorporar en la fórmula. H subíndice R, que es el coeficiente de transferencia de calor por radiación, ¿sí?, lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿sí?, donde está implícito la emisividad, la constante de Stefan-Boltzmann, la ecuación 1.10, y este producto de la sumatoria de la temperatura de la superficie más la temperatura de los alrededores, pero multiplicada por estas temperaturas, estas mismas temperaturas que están elevadas al cuadrado, que al conocer HR lo podemos sustituir en la ecuación 1.9 y calcular el flujo de calor total por radiación. ¿Queda claro? Y en este momento ya tenemos la ecuación que sería para nosotros, ¿sí?, utilizada para la ley de Stefan-Boltzmann, que sería la ecuación 1.8, o que en su momento podemos hacer uso de la ecuación 1.9, lógico, calculando el valor de HR. Si nos lo proporciona como dato, pues simplemente utilizamos la ecuación 1.9, pero si en su momento lo tenemos que calcular, ya sabemos que con la ecuación 1.10 podemos obtener este coeficiente de transferencia de calor por radiación, HR, y utilizarlo para encontrar el flujo de calor total por radiación, Q mayúscula subíndice R. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? O sea, siempre se va a ocupar la HR. Sí, se puede en su momento requerir, te la pueden proporcionar, o en su momento se puede indicar que se calcule HR para encontrar el flujo de calor total. Pero ya sabemos que con esas fórmulas podemos conocer y calcular el valor de HR. ¿Vale? Así como en su momento hemos tenido las ecuaciones anteriores con su constante, aquí ya podemos ver que la constante para el flujo de calor por radiación, ¿sí?, total, sería HR, pero si necesitamos calcular el flujo de calor específico por radiación, démonos cuenta que estaríamos acotados a la ecuación 1.7, que es la que tenemos aquí en los apuntes, debido a que no vamos a tener un flujo de calor total en watts, sino va a ser un flujo de calor específico por radiación de tantos watts por cada metro cuadrado que se utilice de esa superficie, ¿sí?, que va a liberar una energía calorífica por radiación, un flujo de calor, perdón. ¿De acuerdo?
A continuación tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar este modo o mecanismo de transferencia de calor, el 1.2, en la página 8, donde podemos observar el análisis, modo combinado de transferencia de calor por convección natural y radiación. ¿Alguno del grupo que me apoye con la lectura del enunciado, por favor? Sí, profe. Ok, de favor, Madrigal, te escuchamos. Una tubería no aislada pasa a través de un cuarto en el cual el aire y las paredes se encuentran a una temperatura de 25 grados Celsius. El diámetro exterior del tubo es de 70 milímetros y su temperatura superficial y emisividad son 200 grados Celsius y 0.8 respectivamente. Si el coeficiente asociado a la transferencia de calor por convección natural de la superficie al aire es de Hc igual a 15 ¿ese es watts, profe? ¿La W grande o es Weber o qué? Ok, W, como lo tenemos ahí textualmente, estamos hablando, espérame, es H, ¿qué? Ok, sí, 15 watts por metro cuadrado, grado Kelvin. La constante Bien. convectiva, perdón, la constante sí de convección, H subíndice C. Okay. Entonces, ¿cuál es la pérdida de calor desde la superficie del tubo por unidad de longitud? Perfecto, vamos a calcular la cantidad de calor que se pierde, ¿sí? En esta tubería desde la superficie del tubo por unidad de longitud. O sea que vamos a evaluar el flujo de calor por convección de la superficie exterior hacia su entorno, ¿sí? Debido a este aire que está circulando en este espacio o recinto donde se encuentra esa tubería o donde pasa esa tubería. Y también en su momento podemos observar que tenemos aquí un valor de emisividad y una temperatura de los alrededores delimitada por este espacio o este cuarto o recinto, de tal manera que el flujo de calor específico por convección y por radiación, ¿sí?, va a ser calculado para conocer qué cantidad de calor específico está liberando esta tubería a su entorno. ¿Queda claro hasta aquí para todos? Sí, profe. Bien, en la solución nos damos cuenta textualmente que nos dice lo siguiente: el intercambio de radiación entre el tubo y el cuarto es entre una superficie pequeña encerrada dentro de su superficie, de una superficie mucho mayor. Considerando condiciones de estado continuo, lo que viene siendo las pérdidas de calor desde la superficie del tubo hacia el aire del cuarto por convección natural y el intercambio de radiación con las paredes del cuarto se puede determinar utilizando la ecuación 1.11, que para nosotros sería, ¿sí?, el flujo de calor total por convección y por radiación. Démonos cuenta que va a ser la sumatoria de estas dos leyes: la ley de enfriamiento de Newton, donde está presente Hc, la constante convectiva, ¿sí?, y la ley de Stefan-Boltzmann, donde está presente, ¿sí?, la emisividad del material de la tubería, que está aquí con una emisividad de 0.8. ¿Queda claro? Sumamos esas dos leyes para poder calcular el flujo de calor total por convección y radiación. Bien, a continuación tenemos que el área de la superficie del tubo, esta es igual a pi por diámetro por L. Voy a apoyarme aquí mismo con la figura de que el valor de pi va a ser toda la envolvente debido a que es un sistema radial, ¿sí? El diámetro va a depender aquí del diámetro de la tubería, ¿sí? Y ahí ya tenemos metros, que al multiplicarlo por la longitud de esta tubería nos va a entregar una área de metros cuadrados. Denme un minuto, permítanme, voy aquí a buscar una piececita.
caso les apoyan ustedes. También como en el caso de los otros defensores. Están en el centro, al menos algunas ciudades así lo han hecho. Ahí es un caso que está raro. Los nombramientos que los elaboran. O sea, entonces, si dependen de defensoría. No, entonces sí les apoyan. Sí, es que hay que solicitarlo. Bueno. Bien. Ok. Tocante aquí a lo que es el área. Vamos a... Bueno, dejo de compartir para explicar esto. El área es igual a pi por diámetro por L, que es toda el área que va a transferir calor en esta tubería. Si me pueden observar a través de la cámara, para mí, voy a apoyarme de esta hojita, esta es la tubería, ¿sí?, que estoy ahorita utilizando para resolver este problema, cuyo diámetro es de 70 milímetros. Bueno, un poquito así más grande para ver el diámetro y ahí está. Hasta aquí podemos ubicar todo esto. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Menciono que el área es igual a pi por diámetro por L. Por lo tanto, es un sistema radial y aquí voy a decir que en toda esta superiferia es el valor de pi, pero que va a estar, lógico, involucrado el diámetro de esta tubería, que para mí ahorita son 70 milímetros. Aquí ya está pi por diámetro. Y por L, que es la longitud de la tubería, desde este punto A hasta este punto B. Esa es la longitud de tubería. Y que yo al desplegar, ¿sí?, al hacer esto con la tubería, voy a conocer toda el área de transferencia de calor, ¿sí?, que es toda esta área que transfiere calor a su entorno. Por lo tanto, esta para mí es el área de transferencia de calor por convección y radiación, toda esta área blanca, que es producto, ¿sí?, de esa tubería que yo acabo de desplegar o de hacer así como que en una, para que la podamos ubicar como un rectángulo, ¿sí?, que se observó, pero que fue producto, ¿sí?, del valor de pi por el diámetro y por la longitud. Ahí ya conozco ahora sí el área total de transferencia de calor, que es toda esta superficie blanca. No va a ser el valor del área que decimos, el valor de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Recapitulando, esa no es el área que yo requiero, porque no es el área de transferencia de calor. Esa sería su área si fuera una barra sólida, ¿sí?, rígida, donde ese valor se aplica para esta área de esta cara, ¿sí?, de esa barra sólida. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Oiga, Entonces, profe, te escucho. ¿le tiene que poner la de convección, esa suma, o es solo por ese caso? Tenemos que calcular cada una de esas leyes por separado y sumar efectivamente la convección más la radiación para conocer ese flujo de calor específico por convección y radiación. Por eso podemos observar aquí a continuación, ¿sí?, que estamos planteando, ya una vez explicada esta parte de lo que es el área de la superficie del tubo, que ahorita les puse el ejemplo de esta hojita que la envolví, ¿sí? Ahora sí, ya conocemos el área,
¿Cómo la vamos a calcular? Y en la ecuación anterior, que es la sumatoria de la ley de enfriamiento de Newton y la de Stefan-Boltzmann, ¿sí? Como no conozco el área en ninguna de estas dos fórmulas, que ustedes la pueden observar ahorita, ¿sí ven el archivo que les estoy compartiendo y me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Podemos darnos cuenta que al no conocer, ¿sí?, el área de transferencia de calor, ¿sí?, para este ejercicio, por el momento, bueno, tendré que decir que entonces el flujo de calor total por convección y radiación dividido entre la longitud de la tubería, ¿sí?, que es en la imagen este valor de L, ¿sí?, que por el momento ahorita no lo conozco, no sé cuántos metros lineales de tubería están instalados para transferir. Lo divido entre L y obtengo un flujo de calor específico, ¿sí?, de tantos watts por metro cuadrado, metro lineal, ¿sí?, que va a ser el que voy ahorita a calcular, ¿sí? Observemos que este flujo de calor específico va a ser igual, ¿sí? Ya hace un rato ubicamos el área, ¿sí? El área es pi por diámetro por L, que en esta ecuación, ¿sí?, del primer término, que es la ley de enfriamiento de Newton, me va a quedar de la siguiente manera: HC, pi por el diámetro, no por L, ya estoy eliminando la L aquí en esta división, pi por diámetro por el delta de temperaturas, desde la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido, que podemos ver aquí que es el aire como fluido que está circulando por convección, más, ¿sí?, la siguiente fórmula, que es la ley de Stefan-Boltzmann, y que para nosotros va a quedar como la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann, pero aquí multiplicada por el área, donde el área, lo único que me va a quedar es pi por diámetro. Entonces aquí está pi por diámetro por la constante de Stefan-Boltzmann y por esta diferencia de temperaturas que están elevadas a la cuarta. La de la superficie elevada a la cuarta, la superficie de toda la envolvente del tubo, menos la temperatura de los alrededores elevada a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿podría repetir lo último? Es que creo que como a medio grupo lo sacó y estamos volviendo a entrar. ¿Quién lo sacó? Si no he sacado a nadie. Es que nos la dice internet, en profe. espera, parece que ha habido un problema. Estamos intentando unirte de nuevo a la reunión. Ok, no, ahí es, yo creo que problema de conectividad, pero con toda confianza, aquí les comento, no estoy sacando a ninguno del grupo, pero adelante, son bienvenidos y aquí voy a explicar esta parte. Tú dime en qué parte nos quedamos para no equivocarme, de favor. Por el periodo que indique en el siguiente oficio. Era cuando en vez de multiplicar por el área, como dividimos por la longitud. Ok, aquí simplemente tenemos esta formulita del área, pi por diámetro por L, y nos damos cuenta que es toda la ecuación. En esta ecuación del flujo de calor total, en la primera de lo que es la ley de enfriamiento de Newton, aparece el área. Y en la otra ecuación, que es la ley de Stefan-Boltzmann, también está presente el área. Si ustedes observan la figura como el texto, que todos están viendo ahorita a continuación, démonos cuenta que ni en el texto ni en la figura nos proporcionan el valor del área o de la longitud de esta tubería. La longitud de la tubería tampoco la conozco, no me dicen si L es igual a 5, 7, 8 metros lineales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Al no conocer el valor de L, que es la longitud de tubería, tendré que dividir esta misma ecuación, que es la ecuación donde tenemos planteado el flujo de calor total por convección y radiación, y la voy a dividir para que estos dos términos donde aparece el área, ¿sí?,
sean dividido entre la longitud. Si yo divido ese flujo de calor total por convección y radiación entre la longitud de tubería, me voy a dar cuenta que voy a eliminar a L, que está presente en el área. L entre L se elimina y por eso me queda ya nada más pi por diámetro en este primer término donde está presente la fórmula de enfriamiento de Newton. Y en el siguiente término, donde está presente el área también de la ley de Stefan Boltzmann, si sustituyo el área sería pi por diámetro por L, pero que al dividirlo entre L ya nada más me quedo con el valor de pi por diámetro, ¿sí? Para poder calcular un flujo de calor ya no total sino específico, el cual va a ser calculado con un análisis dimensional que me va a resultar en watts metro lineal de tubería. No es aquí decir tantos watts por metro cuadrado, no. Aquí para nosotros va a ser que se transfiere calor, ¿sí? A través de esta área. Me pueden ver a través de todos aquí en la cámara. Sí. ¿Sí? Puedo observar que esta era la tubería, ¿sí? Esta es para mí la tubería ahorita. Aquí está la tubería, ¿sí? Que pasa a través de este cuarto y que tiene un diámetro de 70 milímetros. Vale, ahí está. Pi por diámetro y por esta L. Como no conozco la longitud de tubería, no puedo calcular toda esta área, que es toda esta superficie blanca de transferencia de calor. Y al no conocer esa longitud y no poder calcular el área, simplemente voy a calcular un flujo de calor específico, el cual voy a decir que se transfieren tantos watts, lo que voy a calcular a continuación, pero por cada metro lineal de esta tubería que esté dentro de este espacio o dentro de este cuarto. ¿Sí? Se transferirán tantos watts por cada metro lineal que en su momento, ¿sí?, se tenga que involucrar en este cuarto. ¿Queda claro? Profe. Sí, ¿qué pasó? Yo tengo una pregunta. ¿En todos los problemas nos especificarán qué tipo de transferencia de calor es o en algunos tenemos que deducirlo? Por lo regular les comento, aquí ahorita podemos observar que este es modo combinado de transferencia de calor por convección natural y radiación. Si en su momento el problema textualmente te pide calcular la cantidad de pérdida de calor de la superficie del tubo por unidad de longitud, y tenemos como dato, o podemos observar en la figura que está circulando una columna de aire, aquí ya está presente la constante convectiva, HC. Ya dices, bueno, creo que voy a utilizar, puedo calcular, no voy a utilizar, sino puedo calcular el flujo de calor por convección, ¿sí? Existe una temperatura del fluido, ¿sí?, y existe una temperatura en la superficie exterior del tubo que te permite aplicar la ley de enfriamiento de Newton. También está presente la emisividad, ¿sí?, y una temperatura de los alrededores que te permite calcular el flujo de calor específico por radiación, que sería desde la superficie del tubo, superficie exterior, hacia todo el contorno donde se localiza esta tubería, que es en ese cuarto. Y si tuviéramos presente un espesor de tubería, ¿sí?, de esta tubería cilíndrica, pero un espesor de lo que es el calibre o el espesor de la tubería, en ese espesor de la tubería estaría presente el otro mecanismo de transferencia de calor que sería por conducción, ley de Fourier. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Aquí, como no visualizo el espesor de la tubería, nada más me dice que es un diámetro de 7 milímetros, no puedo calcular la conducción. Por lo tanto, voy a calcular nada más convección y radiación, que son estas dos ecuaciones que hemos citado anteriormente y que ahora las llamamos para hacer uso de la fórmula para cada uno de esos mecanismos de transferencia de calor, pero que aclaro, al no conocer esta longitud de tubería, la ecuación del flujo de calor por convección y radiación lo divido entre L, y esa L se va de cada uno de estos términos donde está presente el área, quedándome esta ecuación
¿sí?, de flujo de calor específico. Quiero identificar en qué unidades voy a calcular este flujo de calor específico. Por lo tanto, en el sistema internacional realizamos el análisis dimensional, asignándole las unidades a cada una de las ecuaciones y eliminando unidades. El flujo de calor específico que calcule, ¿sí?, va a estar dado en watts, ¿sí?, metro lineal, ¿sí?, no tantos watts por metro cuadrado, sino va a ser tantos watts que se transfieren en esta tubería por cada metro lineal de tubería. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, sustituimos los valores que tenemos en el texto y en la figura, y aquí nos damos cuenta que HC son 15, ¿sí? Ahí lo tenemos, la constante convectiva en la parte superior, estos 15 watts metro cuadrado Kelvin, aquí está, 15 multiplicado por el valor de pi por el diámetro de la tubería, que son 70 milímetros en metros, 0.070 metros, y el delta de temperaturas. Recordemos que este delta de temperaturas, ¿sí?, lo debo de manejar en las mismas unidades que estamos citando la constante convectiva o la constante de radiación o la constante de conducción, si fuese necesario. Por lo tanto, aquí podemos observar que sería, ¿sí?, 200 Celsius, que es la temperatura de la superficie, menos la temperatura del fluido, que aquí vemos en la fórmula, T subíndice F, y pueden verlo en la figura. Ahí está el aire que tiene una temperatura del fluido de 25 grados Celsius y el exterior de la tubería una temperatura T subíndice S de 200 Celsius. 200 menos 25 nos arroja un valor de 75 unidades, pero estoy hablando de que debe ser en las mismas unidades que ahorita, si yo sustituyo, ¿sí?, estas dos temperaturas y las llevo a Kelvin, con su calculadora, por favor, sería 200 más 273.15, tendríamos 473.15, ¿sí?, que al restarle estos 25 Celsius en Kelvin, lo mismo sería 25 Celsius más 273.15, tenemos un valor de 298.15. Tengo aquí mi calculadora, igual por favor calculadora en mano, y tendrían dos valores, el de 473 menos 298, 473.15 menos 298.15 nos da igual ese delta de temperatura, ¿sí?, en Celsius o en Kelvin, de lo que acabo de decir hace un rato, que sería ¿qué? 175 unidades. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Ok, esas 175 unidades con calculadora, por favor, lo multiplican por 0.07 por el valor de pi, ¿sí?, 3.1416 por 15, que es la constante convectiva, y les debe de arrojar este valor de 577.27 watts metro lineal. ¿Es correcto el valor del primer término? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ya tengo aquí la cantidad de calor específico que se transfiere por convección, ¿sí?, en el sistema que estamos evaluando, más, ahora viene la radiación, ¿sí? 0.8, que es la emisividad, es un valor adimensional, aquí está, ¿sí?, multiplicado por lo que teníamos en el área, que era pi por diámetro por L, pero no conocemos L, entonces pi por el diámetro, multiplicado por esta constante de Stefan Boltzmann, que si yo recapitulamos, más bien si recapitulamos a la página anterior, recordemos que esta constante es de 5.67 por 10 a la menos 8, y aquí tenemos las unidades que son watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Perfecto, aquí está, ¿sí? Y el último valor, que aquí dense cuenta que hace rato coloqué las temperaturas en Celsius, ¿sí?, y no me afectó, porque esas dos temperaturas no llevan un exponencial al cuadrado o a la cuarta, pero que aquí
debido a que estoy hablando de la radiación y que en esta fórmula la temperatura de la superficie está elevada a la cuarta, la temperatura de los alrededores está elevada a la cuarta, debemos de colocar los valores, ¿sí?, en las unidades homogéneas, que es esta constante de Stefan Boltzmann, que nos indica que debemos de manejar unidades de watts, metro cuadrado, Kelvin. Sí, perdón, watts, metro y Kelvin. Por lo tanto, esta temperatura que está en grados Celsius la vamos a llevar a Kelvin. 200 a 473.15. ¿Sí? 25 Celsius a 298.15. ¿Sí? Kelvin, que elevadas a la cuarta, ahora sí, ese producto de esas dos temperaturas, esa diferencia, que están elevadas a la cuarta, multiplicado por esta constante de Stefan Boltzmann por pi, por el diámetro y por 0.8, calculadoras por favor, les debe de arrojar este valor de 421.11 watts metro lineal. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bueno, a continuación voy a sumar esos dos valores que obtuve de flujo de calor específico, el de convección más el de radiación, ¿sí? Porque están lógico valores obtenidos de watts por cada metro lineal y que a mí me va a arrojar ahora sí un flujo de calor específico por convección y radiación de 998.38 watts por cada metro lineal. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Le estamos entendiendo? Todo bien. ¿Perdón? Ok, Sí, ¿Me escucha? perfecto. Bueno, dense cuenta que ahora sí, con este flujo de calor específico que ya calculamos, ahí lo dejamos, lo hicimos todos los cálculos aquí en las oficinas, y que bueno, como no tenemos ahorita quién puede ir a este cuarto a tomar estas medidas de la longitud de tubería, nuestros cálculos los dejamos hasta aquí. Si nosotros mandamos a uno de nuestros compañeros de trabajo, le pagamos viático y lo mandamos a este lugar donde se requiere este cálculo, pero con el flujo de calor total, ¿sí? Nada más vamos a cuidar esta fórmula que está aquí. Como ya tenemos el específico, le vamos a decir, bueno, vete con viáticos y quiero que nos traigas la longitud de tubería real que está instalada dentro de este cuarto. Llévate ese flexómetro o llévate esa cinta métrica, ¿sí? Y de favor nos cotejas, ¿sí? Con un medidor de temperatura, láser o el que tengamos ahí, el análogo, no sé. Te lo llevas también y nos cotejas todos estos datos que estamos tomando, ¿sí? Aquí en nuestra memoria de cálculo. Ya, ok, regresa, efectivamente las temperaturas están bien. El aire tiene esta constante convectiva porque el fluido que circula dentro del cuarto efectivamente es aire, no es otro fluido líquido o gaseoso. El diámetro de la tubería es de 70 milímetros y la temperatura que él fue a monitorear en las paredes de este cuarto registraron 25 Celsius. Todo está bien y nos trae el dato que no conocíamos, que es L. L, que vale la longitud de tubería. ¿Alguno de ustedes díganme cuál es el valor de L que quieren asignarle? ¿Cuántos metros lineales de tubería es L? ¿O le vamos a dar a L? Por favor, igual. Sí, en la libreta. ¿Los escucho? Gerardo Ramírez Sánchez. ¿Podría ser 7? Ok, 7, perfecto. 7 metros de tubería, ¿sí? De esa tubería de 70 milímetros. Ahora, date cuenta que aquí ya con esos 7 metros, que es L, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Lo voy a multiplicar por el flujo de calor específico para conocer el flujo de calor total que se está transfiriendo en todos esos 7 metros de tubería lineal
¿sí? Dentro de este cuarto. Ok, entonces multiplicas 998.38 watts por metro lineal, ¿sí? Watts metro lineal por 7 metros lineales. ¿Qué cantidad te arroja? A mí me sale 6.988.66 6.988.6 watts. Ok, ahora sí conocemos el flujo de calor total por convección y radiación en esos 7 metros lineales de tubería que se están transfiriendo dentro del cuarto, que son 6.988.66 watts. ¿Queda claro cómo se entiende el flujo de calor específico del flujo de calor total? ¿Perdón? Profe, ¿sí me escucha? ¿Mande? Tengo una duda nada más de dónde fue que sacó el 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Es de tablas? Mira, aquí estamos, ¿sí? El día de hoy empezamos a explicar lo que es radiación y en este tema de radiación, aquí está la constante de Stefan Boltzmann que nos asigna un valor de 5. ¿Qué? Ah, sí, 5.67, sí. Por 10 a la menos 8. ¿Sale? Gracias, profe. No hay por qué, con todo gusto. Toda la información que tenemos plasmada en los apuntes de esta unidad 1 y 2, en algún caso o en algún momento, yo lo que procuro es no ir con la lectura de punto y coma, bla, 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 sino que trato de explicar con pocas palabras esta página y me apoyo de las fórmulas, de las figuras, lógico resaltando, ¿sí? Los puntos claves o esenciales que debo de ir explicando. Pero todos, si en la tarde o el fin de semana quieren de cierta manera por su cuenta estudiar esta información de radiación, aquí tenemos la información debidamente redactada y procesada, que es lo que yo les estoy explicando el día de hoy. Y lo trasladé a un ejemplo, ¿sí? Donde aquí podemos ver la aplicación de este tema de radiación, más el tema anterior que vimos en la clase anterior, que fue lo que es el modo o mecanismo de transferencia de calor por convección, que es la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Y que aquí tenemos esta fórmula debidamente también citada, perdón, en la convección, el análisis, la descripción, en qué puntos o en qué momentos se presenta la convección, efectivamente, cuando esté presente un fluido, ¿sí? Este puede ser líquido gaseoso, aquí es el aire, pero al tener el ventilador es convección forzada. Si el aire circula de forma normal, es una convección, ¿sí? Natural, ¿sí? Si no, sería forzada. Y si estamos en el caso C, sería cambio de fase por ebullición. Se aplica convección desde la superficie del líquido hasta el vapor, sería la convección, y condensación, caso contrario, cuando el aire tiene cierto porcentaje de humedad y esta superficie transporta un fluido frío, que yo puse el ejemplo de una soda. Bueno, por la baja temperatura de toda la lata de aluminio de la soda, la columna de aire que tiene humedad en contacto con esta superficie de aluminio, se va a empezar a presentar lo que es la condensación y a formarse gotitas de ese aire que está con porcentaje de humedad pero en vapor. Se van a empezar a solidificar unas gotitas en toda su envolvente, que son lo que conocemos como condensación. Y para ello se requiere la ley, ¿sí?, de enfriamiento de Newton aplicado a este tema de transferencia de calor por convección. ¿De acuerdo? Ahí está la ley. Si es un flujo de calor específico, no tenemos el área presente. Y si es un flujo de calor total, está presente el área y aplicamos entonces la ecuación 1.5. Y la anterior, que fue la ley de Fourier, que lo aplicamos con el ejemplo de
un tabique de ladrillo refractario. Recordemos, eso también queda claro para todos. Hasta aquí, como tenemos ahora sí presentes los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Y si llegamos a tener un ejemplo combinado de, supongamos, de radiación con conducción, igual sería juntar las fórmulas. Exacto, vas a ir colocando, así como lo acabas de decir, Salinas, cada una de esas fórmulas. Sería la fórmula de conducción, ley de Fourier, más la fórmula que aquí podemos ver que está presente ahorita en este ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton, que es para la convección, más la ecuación que tendremos que citar de Stefan Boltzmann para la radiación. Que lógico, al sumar cada una de estas cantidades de calor específico o total, nos debe de dar el calor total que se está en su momento transfiriendo en el sistema que estamos evaluando. Por conducción, por convección y radiación nos da un calor total de tantos watts, ¿sí?, que se están transfiriendo a través de ese sistema que estamos evaluando. ¿Vale? Aquí a pie de la página 8, tenemos ya nada más la aplicación de lo que mencioné hace rato. Si conocemos la emisividad, conocemos la constante de Stefan Boltzmann, conocemos las temperaturas, ¿sí?, que es la ecuación que vamos a aplicar para calcular HR. Bueno, HR lo tenemos en la teoría del tema anterior, que aquí lo tenemos en la fórmula 1.10. Esta fórmula aplicada para calcular HR, ¿sí?, la utilizamos en este ejemplo y vamos a calcular una HR, ¿sí?, efectivamente de 10.94 watts metro cuadrado Kelvin. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Haciendo uso de los valores de este problema, encontramos que HR efectivamente nos da un valor de 10.94 watts por cada metro cuadrado Kelvin. Y ya tenemos estas fórmulas direccionadas a un ejemplo donde podemos ver cómo se va a aplicar y resolver. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? Muy bien, seguimos avanzando. Aquí tenemos la relación con la termodinámica. Recordemos que la transferencia de calor, ¿sí?, para nosotros es una parte importante que en su momento está muy relacionada con lo que viene siendo la termodinámica, que es parte de, y que por lo tanto, todo lo que anteriormente expliqué, lo vamos a simplificar en esta tablita, donde ahora sí, ya todos podemos ubicar que existen tres modos o mecanismos de transferencia de calor, que es conducción, convección y radiación. El mecanismo para que apliquemos cada una de estas, aquí lo tenemos, descrito con pocas palabras. Si queremos o tenemos que aplicar conducción, es porque está presente la difusión de energía debido al movimiento caótico de las moléculas. Mencioné que microscópicamente, viendo esa pieza sólida, las moléculas están interactuando de una forma caótica por el calor que se le está suministrando en una parte exterior de la placa hacia la parte interior. Y van a transferir en ese espesor de la placa lo que conocemos como conducción. Y para ello tenemos la ecuación de cambio, que sería esta ecuación de Fourier, donde está presente, ¿sí?, el gradiente de temperatura multiplicado por la constante de conductividad térmica. Pero es un flujo de calor específico, subíndice X, que es por conducción, ¿sí?, y
el coeficiente de propiedad de transferencia de calor o la constante es para nosotros K, la K de conductividad térmica. Mientras que en la convección, que es el siguiente modo o mecanismo, si hablamos de conducción es porque está presente la difusión de energía, pero debido al movimiento caótico molecular, más la transferencia de energía debido al movimiento másico de un fluido que está en movimiento. En este momento podemos decir que debe de estar presente siempre un fluido en movimiento, llámese líquido o gaseoso, para que pueda ser aplicada este modo o mecanismo de transferencia de calor por convección, y que en ese momento se aplica la ecuación de enfriamiento de Newton, ¿sí?, para calcular el flujo de calor específico, pero subíndice C por convección, donde la constante de convección HC está presente con estas unidades, para que finalmente podamos evaluar el siguiente modo o mecanismo de transferencia de calor, que es por radiación. Y recordemos que en la radiación simplemente es energía transferida por ondas electromagnéticas, que no se requiere que un cuerpo A esté en contacto con un cuerpo B. Y nada más lo único que se requiere es que el cuerpo A irradie por ondas electromagnéticas esa energía y se la transfiera al siguiente cuerpo, que va en su momento a estar captando la energía por radiación, para lo cual se requiere de la ecuación, ahora sí, de Stefan Boltzmann, que nos permite citar aquí, donde puede ser utilizada la ecuación correspondiente, donde está presente la emisividad y un área de la superficie de los alrededores y la temperatura de la superficie, o que en su momento, ¿sí?, podamos disponer de HR para calcular el flujo de calor total, donde para nosotros H subíndice R es la constante, ¿sí?, de radiación aplicado a este modo o mecanismo de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Sí, pues. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí para todos? ¿Ninguno? Dentro de los requerimientos de conservación de energía, pues tenemos presentes los tópicos de la termodinámica y de la transferencia de calor. Recordemos que si hablamos de conservación de energía, sabemos que la energía que no se crea, más bien simplemente es la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y sabemos que si aplicamos esta parte de conservación de energía a un volumen de control, pues lógico vamos a tener un análisis donde la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida, tal como lo vemos a continuación. Aquí tenemos conservación de energía en un volumen de control en la figura 1.7 de la página 10. Podemos observar que tenemos la presencia de la energía de entrada, ¿sí?, en este volumen de control, la energía que se está generando en este sistema, también una energía que se almacena dentro de este volumen de control, pero que nos va a entregar una energía que va a ser la energía de salida. Para mí la ecuación de conservación de energía de forma directa es que la energía de entrada es igual a la energía de salida, efectivamente, pero que al involucrar la energía generada y la energía almacenada, mi fórmula va a quedar de la siguiente manera. La ecuación 1.12 me indica que, por lo tanto, la energía, ¿sí?, de entrada más la energía que se genera en el sistema menos la energía de salida va a ser igual a la energía que se puede almacenar en dicho sistema. De esa parte tendríamos, ¿sí?, una fórmula que es la 1.12 para conservación de energía, involucrando estas 4 energías en un volumen de control.
Y para ello tenemos aquí el ejemplo 1.3, ¿sí? Donde se traslada el tema de conservación de energía para un volumen de control. ¿Todo va bien hasta aquí? Bueno, aquí voy a observar en la figura, ¿sí? Que tenemos con este rectángulo con líneas punteadas que para nosotros va a ser considerado como el volumen de control. La energía de entrada va a ser una energía debido a esta corriente, ¿sí? Que se le está suministrando. La energía generada, ¿sí? Dentro de la barra o de esta pieza cilíndrica, la energía almacenada que se va a evaluar aquí mismo en esta pieza cilíndrica y que producto de estas energías nos va a dar como resultado una energía de salida que se va a liberar, ¿sí? En este volumen de control. Textualmente tenemos el ejemplo de este problema donde podemos observar que no nos da valores, tangibles o cantidades. Una barra larga, conductora, nada más de un diámetro D, aquí está, y una resistencia por unidad de longitud R subíndice E, se encuentra, ¿sí? Inicialmente en equilibrio térmico con el aire ambiente. Aquí tenemos el aire que está circulando en su exterior y sus alrededores. Este equilibrio es perturbado cuando una corriente eléctrica I mayúscula, que aquí tenemos la corriente eléctrica, ¿sí? Pasa a través de esta barra, ¿sí? En esta dirección, y se presenta el desarrollo de una ecuación que pueda ser usada para calcular la variación de la temperatura de la barra con respecto al tiempo. Entonces, por lo tanto, nos pide que se realice el desarrollo de esa ecuación con respecto al tiempo de paso de la corriente. Bueno, observen que con estos datos y con esta explicación vamos a tomar este ejemplo para plantear nuestra fórmula que pueda en su momento ser utilizada para calcular la variación de temperatura, ¿sí? Con respecto al tiempo, analizando lo que es conservación de energía en este volumen de control. Como solución, ¿sí? 2 puntos y aparte, la ecuación que gobierna el cambio de temperatura con respecto al tiempo para la barra se puede determinar bajo las suposiciones siguientes, ¿sí? Los efectos de punta son despreciables. En cualquier tiempo cero, la temperatura de la barra es uniforme. Las propiedades de estado son constantes. El intercambio de radiación entre la superficie exterior de la barra y los alrededores es entre una superficie pequeña y una mayor que lo contiene. Démonos cuenta que la energía generada menos la energía de salida va a ser igual a la energía almacenada. Aplicando la ecuación 1.12 al volumen de control alrededor de la barra de longitud X, aquí está mi longitud X, que está ahora sí que delimitando este volumen de control, ¿sí? Se obtiene lo siguiente, que es esta fórmula, donde démonos cuenta que la energía generada, ¿quién va a ocasionarnos esta energía que se genere? Se debe al calentamiento de la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la energía generada se obtiene debido a esta corriente, ¿sí? Que es transferida a través de esta barra sólida cilíndrica. Sería la corriente al cuadrado, la resistencia eléctrica multiplicada por este valor de X que nos da en su momento el volumen de control donde vamos a evaluar la conservación de energía. Ya tengo la ecuación, ¿sí? Que voy a utilizar para la energía generada. La energía de salida. ¿Quién me va a entregar la energía de salida? Recuerden que en el ejemplo anterior evaluamos, ¿sí? 2 mecanismos de transferencia de calor y que aquí para este problema
voy a liberar la energía de salida fuera de este volumen de control por dos mecanismos de transferencia de calor, que sería convección, ¿sí?, y radiación. Bueno, aquí tengo que la energía de salida será evaluada con la ley de enfriamiento de Newton más la ley de Stefan-Boltzmann. Ya tengo ahora sí identificada cómo voy a calcular esta energía de salida. Ya tengo identificada la energía generada, ¿sí?, debido a la corriente, y me falta identificar la energía almacenada. Si yo voy a almacenar una energía, a continuación tenemos que para esta barra cilíndrica, el cambio de energía almacenada se debe al cambio de la temperatura, ¿sí? Esto ocasiona que la energía almacenada sea igual a la diferencial de la densidad, del volumen, ¿sí?, del calor específico y de la temperatura, dividido entre la diferencial, ¿sí?, del tiempo. Por lo tanto, Rho para mí es la densidad, ahí está. V es el volumen, y el volumen en esta fórmula va a estar controlado por esta ecuación. Pi por diámetro al cuadrado entre 4 es el área que multiplicado por esta X, que a mí me identifica el control de este volumen, que para mí va a ser lo que conocemos como, que estamos evaluando aquí el volumen de control, aquí tendríamos esa X. Entonces ya tendríamos ese valor en un volumen de metros cúbicos. Perfecto. Ya tengo la fórmula para el volumen aplicado a esta barra cilíndrica sólida. Aquí en la fórmula anterior, démonos cuenta, ¿sí?, que ya estamos identificando cada una de estas. Rho va a depender de la densidad con que esté fabricada esta barra. Si es una barra de acero, buscamos la densidad de esa barra de acero. Si es de cobre, la densidad para una barra o para un material de cobre. ¿Hasta aquí vamos bien con estos comentarios? Sí, pero... Y me falta la siguiente, el calor específico, ¿sí?, donde el calor específico, recordemos que va a ser el valor, ¿sí?, que también va a estar relacionado con el material. Por lo tanto, C, que es el calor específico, aquí lo tenemos. Voy a leer este párrafo. El término de la energía almacenada está asociado con el cambio en la energía interna de la barra, donde Rho va a ser la densidad, pero de esa barra. Voy a poner el ejemplo de una barra de acero. Perfecto. La densidad de la barra de acero de Rho. Lo traemos de tabla y ya tenemos este valor de la densidad, que es Rho. El volumen lo vamos a calcular con esta fórmula, y que ya mencioné que estaría presente para esa barra cilíndrica sólida de acero, pi por diámetro al cuadrado entre 4 multiplicada por ese valor de X, que aquí lo vemos como el volumen de control, nos da un volumen, ¿sí?, que va a ser sustituido en esta fórmula para encontrar la energía almacenada. Perfecto. El Cp, textualmente aquí me dice el calor específico, que para mí va a ser el valor de Cp, calor específico, respectivamente. Y a continuación, lógico, dije calor específico, pero para una barra de acero. Ya tenemos entonces ubicado que vamos a buscar de tablas el calor específico para una barra de acero, respectivamente. Y a continuación, lo que conocemos como del material de la barra, ¿sí?, y del volumen de la barra, tendríamos esta fórmula. Ahí está. Finalmente, recordemos que nos falta la temperatura, pero la temperatura va a estar, la diferencial de la temperatura con respecto a la diferencial del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, Rho es una constante, ¿sí?, que va a estar, ahora sí que ubicándose por el material que estemos evaluando, que es la densidad. Entonces, Rho la vamos a poder sacar de esta diferencial.
V, que es el volumen, también es un valor de una constante que no la requiero involucrar con la diferencial. Por lo tanto, el volumen también se pasa fuera de la diferencial. El calor específico también es otra constante que va a salir de esta diferencial y por lo tanto me voy a quedar nada más con la diferencial de la temperatura, que la temperatura es una variable y que la podemos evaluar en este caso como la diferencial de la temperatura con respecto a la diferencial del tiempo, para que finalmente aquí tenemos presente esa parte que va a involucrar, ¿sí?, la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. Podemos observar esta fórmula que para nosotros lo que acabo de marcar en amarillo es la ecuación que tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? La energía generada es para mí, aquí esta energía generada, la corriente al cuadrado, la resistencia eléctrica por X, aquí está, menos la energía de salida. Y la energía de salida, dense cuenta que está presente aquí en esta parte, identificada con la ley de enfriamiento de Newton y lo que viene siendo la ley de Stefan Boltzmann. Aquí está presente, menos esa fórmula que es toda la energía de salida, ¿sí? Esos dos términos, ¿sí?, restados, porque aquí nos lo indica la fórmula principal, que sería la energía generada menos la energía de salida. Aquí la tenemos, ¿sí? Y finalmente me dice que todo eso va a ser igual a la energía almacenada. Y para mí la energía almacenada, recordemos que es esta fórmula donde está presente la diferencial, ¿sí?, que quedó de la temperatura con respecto a la diferencial del tiempo. Recuerden que ρ quedó fuera de esas diferenciales porque es una constante, el calor específico queda fuera y el volumen de esta fórmula, que es el volumen para esta barra cilíndrica, también lo estamos colocando, ¿sí?, fuera de la diferencial. Todo esto va a ser entonces igual a este producto, ¿sí? Lo que es como constante lo extraemos y me quedo ya nada más con la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. Por lo tanto, ¿sí?, despejando esta diferencial de la temperatura con respecto al tiempo, me queda todo este término que está del lado izquierdo, ¿sí?, dividido entre lo que está multiplicando a la diferencial, que para mí es el calor específico, la densidad y el volumen, para poder encontrar o deducir una fórmula, que en su momento es lo que me pide el problema, encontrar una fórmula para obtener la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo y evaluar el sistema, ¿sí?, mediante conservación de energía en un volumen de control. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Preguntas y comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy De bien. momento no. Perfecto. Entonces, son 11:27. Por favor, nos veríamos la clase de mañana para seguir continuando con el tema. Recuérdenme que nos quedamos, vimos este ejercicio en la página 11, donde aplicamos la explicación de conservación de energía a un volumen de control, aplicando lo que es los mecanismos de transferencia de calor, que fue en este caso dos mecanismos, ley de enfriamiento de Newton, ley de Stefan Boltzmann, debido a que la energía de salida es liberada con estos dos mecanismos. ¿De acuerdo? Ok, profe, nos vemos mañana. Bueno, de mi parte para todos, excelente día y nos vemos el día de mañana en el mismo horario. ¿Sale? Gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. A ustedes. Bye.